Muy buenas tardes a toda la gente nuevamente en un nuevo día, jueves a las 7 de la tarde. Aquí Piure, Hospital, Cintia, toda la gente que se está uniendo. Cintia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches ya casi. Jorquera, Santi, bienvenidas a este espacio donde, como saben, todos los jueves estamos entre AES Alambrar y la Salud Mental y Canal 45, formando este espacio para todas y todos ustedes. Como ya saben, siempre comenzamos con una parada obligatoria con nuestro compañero de comunicaciones, muy solicitado por los medios, estuvo por ahí, no vamos a mencionar por dónde anduvo, pero la gente lo está buscando por aquí, por allá, menos que nuestro queridísimo Francisco Bueno, periodista de A Desalambrar la Salud Mental. Y para conversar e introducir de lo que esta tremenda semana nos trae. Bienvenido Francisco, ¿qué tal en este día jueves? ¿Cómo estamos? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Alejandro? Un día complejo, semana compleja también, difícil. Muy, muy, tremendamente Saludos a difícil. todos. La tensión empieza a aumentar. Sí, saludos, Magazina, por ahí. Saludos Vamos a ir a todos. saludando a toda la gente. Sí, se unió a nuestro invitado del día de hoy, ya está listo, está ahí esperando. Gess, a Romina también, grande Romina ahí, ¿Cómo se llama? formando el canal 45. ¿Ah? Dame disculpa que te interrumpa, pedazo de invitado, porque justo Sí. cae en una batalla Santiago, está en el medio también de una cuarentena que bordea más o menos 6 millones de personas que van a entrar en confinamiento este fin de semana, desde mañana. Mm. Y un momento difícil, pues, un momento complejo el que se nos viene y que nosotros comenzamos estos programas acá a las 7 de la tarde hablando de la incertidumbre. Palabra que todavía no se va, No deja de dar vuelta. no deja de dar vuelta y que toma posicionamiento nuevamente. Posicionamiento porque son, lamentablemente hay que decirlo ahora, llegamos a 37.000 personas, o un poco más de 37.000 personas que se han infectado con COVID-19. Las cifras no son buenos indicadores. La curva pareciera que esta meseta nunca existió. Lo coloco desde ese Mm. punto de vista. También tenemos que ver que los fallecidos al día de hoy ya suman 369. O sea, el panorama básicamente no pintaba bueno. Sí. Está malo, así de simple. Está malo. La Aislamiento cifra físico. aumenta un momento en que esto se dispara. Sí, no, o sea, hay que darnos cuenta que partimos en un momento con una retórica que nos decían las autoridades que era una nueva normalidad. Todos pensamos en un momento que como que estaba con todo controlado, Mm. pareciera. Ahora de esa nueva normalidad pasamos a un retorno seguro, que todos tenemos en la retina este concepto o lo vimos en su momento, la apertura de la Pumanque, centro comercial allá en el sector oriente, funcionarios públicos que estaba la idea de que podían volver a sus labores, y Mm. pasó, y así como y sigue, y pasó el tiempo, y de un día a otro, por decirlo de alguna manera, nos encontramos con un concepto de la batalla de Santiago. Batalla de Santiago donde Tremendo concepto. no te escuché, No, no te tremendo escuché, ¿no? concepto, Batalla de Santiago. Sí, pero Batalla de Santiago, yo quiero autoridades que tomen las riendas de la situación, porque quiero de verdad que me digan, ok, cuántas, en qué escenario realmente estamos. Solamente para hacer Mm. una gráfica, acá en la comuna de Renca hay 260 test que todavía no sabemos los resultados. Básicamente Mm. porque, y ahí estaríamos entrando el concepto de colapso de los recintos hospitalarios. Lo que te decía, 260 test que no sabemos los resultados de estas personas que se han realizado este examen. Van más de 7 días. Estos exámenes van hacia el Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, en el San Juan de Dios dijeron que ya no iban a hacer estos test porque había una quiebra de stock. Y el punto es Mm. que hay un reactivo que no está.
y ya lo escuchamos anteriormente, días atrás, sobre los recintos privados, las clínicas privadas, que tampoco los tenían, que ya estaban diciendo y colocaban el acento que estaban con quiebra de stock. Entonces, Batalla de Santiago, o sea, enfoquémonos realmente, ya estuvimos con este concepto de la nueva normalidad, ya estuvimos con el concepto de retorno seguro, pura retórica. Seguimos con retórica. Ok, centrémonos en la pandemia, como lo dijo Asiche la hora en la tarde. No sé si la pudiste escuchar en un punto de prensa. Justo se cortó cuando dijiste el nombre. Isque Asiche, la presidenta del Colegio Médico. Ah, y que Asiches. Sí, sí, sí. Eh, pero ¿qué fue lo que mencionó en particular? Que ellos habían presentado, lo voy a leer casi textual, ella Dale, dale, señaló dale. de hecho es una crítica básicamente, que se ha presentado una serie de recomendaciones, el comité asesor ha presentado una serie de recomendaciones, pero estas no han sido acogidas ni implementadas por el gobierno. Entonces, ¿de qué sirve Ah, este claro, trabajo? sí. ¿De qué sirve este trabajo, estas conversaciones que se hacen entre la mesa social, el gobierno? O sea, al fin y al cabo te están diciendo, "Bueno, no me hacen caso". Oye, están preguntando por ahí si es verdad que se va a cortar el agua. Lo vamos a averiguar. Sí, eso. Vamos a averiguar a Nat TV a ver si es que Vale, tenemos ese dato. la respuesta. ¿Cachai? Entonces Importante. también sigue esta crítica de la doctora Iskia Sichel y que también señala que se han visto cosas tan disparatadas, y lo voy a leer textual, como limitar las licencias Claro, médicas por casos sospechosos en 4 días, cuando el resultado de estos exámenes se está demorando más que eso. Es lo que te comentaba. exacto. Es Sí, lo que tengo que dar. Estos exámenes que están acá en Renca, que son 260, todavía no se tiene el resultado y son 200, y ya van más de 7 días. Y a eso súmale que hay un quiebre de stock, ¿qué va a pasar con los próximos exámenes? Entonces creo que no hay una conexión, como lo dice la doctora, con la realidad. mm. A Sí, eso o sea, apunto. sí, hay una separación y eso es lo que se ha criticado se ha criticado en el fondo las decisiones las toman unas pocas, a escondidas y finalmente no se aleja de esto. Preguntan si ya entrevistamos a Humberto. Viene Se ahora, viene la entrevista. Viene. Estamos viene haciendo ahora. esta introducción de lo que ha ocurrido de alguna manera. Entonces, como estamos en estos momentos difíciles, complejos, con incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar. Tenemos, por otro lado, o por la vereda del frente va caminando toda esta situación económica, donde ya habíamos hablado en capítulos atrás. Y mañana parte ¿cómo se llama? Mañana parte este confinamiento a las 22 horas, donde las 38 comunas del Gran Santiago entran en confinamiento. Estamos hablando un poco más de 6 millones de personas. 6 millones de personas 6 que van a entrar en millones, sí. confinamiento. Mucha No es gente. menor, no es menor. La presidenta del Colegio Médico lo había dicho en su momento, a principios de marzo. Oye, vámonos a cuarentena. Hay que tomar las medidas pertinentes. Estamos Se, a se le, 13 de mayo. se Se le tomó criticó, la... dijo, ¿qué sabe ella de epidemiología o de un montón de otros temas de salud pública, ¿cierto? Mira cómo estamos ahora. Estamos todos confinados, estamos en un concepto denominado Batalla de Santiago y, oye, ¿qué va a pasar, po? Sí, po. Sí, ¿Qué va po. a Se va a pasar? cortar el Entonces, agua, todas se va a esas cortar el agua, dudas... comentan, ¿Ah? ahí lo vamos a ver. ¿Cómo? Que se va a cortar el agua, menciona en Puente Alto, por lo Ya, menos, mira, Nico, oye, ese el es un muy aire. buen... Mira, espérame, dame un segundo, disculpa que te interrumpa. Si ese es un muy buen dato, porque si se va a cortar el agua, por favor que lo publique ahora, que lo coloque ahí para que también la comunidad Eso. sepa, y en qué sectores y todo eso. Por favor, Sí, porque aquí, como lo hemos dicho en su momento, acá todo es comunidad y todos los datos son bienvenidos y van aportando. mm, de todas maneras, de todas Bueno, maneras. y ya Pero para dale, entrar con la entrevista del psicólogo, pero es tremendo. O sea, para entrar de lleno acá con
con Humberto, que es psicólogo, doctor en psicología social, magíster en salud mental y sobre todo en catástrofes. Yo creo que es la persona clave para que nos entregue y nos oriente con respecto a lo que está ocurriendo con esta, si se perdió, si se va a ganar esta batalla, Mm. si se va a ganar esta batalla, si está bien ocupado el concepto, porque genera incertidumbre, la gente tiene miedo. Entonces es la persona indicada para el día de hoy. Sí, bueno, y el concepto de batalla, ¿cierto? Batalla entre quiénes, entre la misma sociedad, entre el gobierno y la comunidad, o, ¿cierto? El, ¿O qué? el problema que estamos teniendo ahora es que la gente no le cree al gobierno, a las autoridades. Y al no Exacto. creerle, se genera este rompimiento, por decirlo de alguna manera. Se rompe este nexo entre, hay una persona que nos está liderando, pero yo no le creo. Me Mm. está ocultando información. Acá, como dice Marisa Odi, espero haberlo dicho bien, que es un lenguaje bíblico no es apropiado usar en catástrofe. Y emergencia, buen dato eso, cómo se transmite, ¿cierto? De hecho, salió Piñera en su momento como con una, no sé cómo se dice, una marca aquí en el brazo, un Brazalete, brazalete. podríamos llamarlo. Y No así entremos fue como dice. en esos detalles porque sabemos que Piñera es un... No voy a colocarle ningún calificativo, lo voy a dejar así nomás. Cada uno ahí podrá colocar sus calificativos que tendrá. Yo tengo Bueno, harto review que la con la gente persona opine. que anda en este momento. Pero bueno, Mm. Alejandro, no quito más tiempo. Sí, pues. Vamos de lleno con Humberto Marín, psicólogo, experto. Yo voy a colocar como experto ya, porque es magíster en salud mental en catástrofe y es la persona que aquí nos puede orientar eh, para lo que viene. Y si fue una medida correcta la de implementar una cuarentena total ahora o una implementación tardía, y qué es lo que se espera y cuáles son los, cómo se podrían tomar medidas para más adelante, considerando que el 80% de contagiados está acá en este sector de la región metropolitana, a nivel país estoy hablando. A nivel país. Un dato no menor y cómo se maneja eso en políticas públicas. Querido, lo dejo. Ya, pues, Francisco, y nos vemos al final como Sí, siempre. abrazo a Ya, todos. pues, un abrazo. Chao, chao. Espérenme un segundito que no aparece. Ya. Bueno, tremendo, como los comentarios que ya están diciendo ahí. Amaro comenta que cortaron ya el agua. Al parecer decía en Puente Alto. Tremendo tema que ya viene un poco a, a generar cierta o harta, bastante incertidumbre a la situación que ya estamos viviendo. O Vergara dice, ¿qué sucede con los hospitales que están colapsados? Y el gobierno dice que no hay colapso, ¿cierto? Hay una contradicción entre el mensaje que se está dando y finalmente lo que se está, uno está viendo dentro de la realidad, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ir a nuestro querido invitado. Como ya adelantaba también, la gente preguntaba y adelantaba Francisco, un invitado que para hablar un tema el día de hoy acerca de pandemia COVID-19, qué tan preparado está nuestro país para enfrentar contextos de emergencia. Y aquí tenemos nada más ni nada menos que al ya famoso Humberto Marín Uribe, ¿cierto? Humberto, psicólogo y doctor en psicología, magíster en salud mental en catástrofes, y también ha sido fundador y miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Psicología en Emergencias y Desastres, más conocida como SOCHPED. Ahí tiene su Instagram y todo. Y bienvenido, Humberto, a esta conexión. ¿Nos escuchas? ¿Nos ves bien? Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Sí, los escucho muy bien, los veo muy bien. Tuve que hacer un upgrade de mi tecnología. Estuvimos haciendo pruebas contigo en la tarde para que todo funcionara bien, pero espero que me estés escuchando bien. Espero que estemos bien. Sí, se escucha súper bien y logramos sortear de buena manera esos alcances tecnológicos y aquí estamos nuevamente para conversar. Así que gracias por estar acá, Humberto, y comenzar preguntándote, hay
eh, ciertas conceptualizaciones que hace la gente y que uno ve, ¿cierto?, en Naciones Unidas, etcétera, y como para introducir un poco, por ejemplo, el concepto que se dice como de emergencia. Algunas personas mencionan como, lo voy a leer textual, dice, es una condición amenazante, una emergencia que requiere de la toma de acciones urgentes. Una acción eficaz de emergencia puede evitar que un evento escale a una situación de emergencia o de desastre. ¿Cierto? ¿Cómo poder prevenir a que algo se pueda agravar? Frente a esto, Humberto, ¿se podría decir estamos en una situación de emergencia, de desastre, catástrofe? Bienvenido. Sí, muchas gracias. Sin duda, mira, a ver, los conceptos emergencia, desastre, catástrofe, Eso. voy a hacer una analogía como si fueran, aprovechando que tenemos cámara, ¿ah? Como si fueran Eso. pequeñas esferas. ¿Ah? Emergencia es más pequeño, desastre un poco más grande y catástrofe un poco más grande. Según la normativa de cada país, estos conceptos se definen de distinta manera. Pero básicamente en Chile o en la protección civil internacional se entiende genéricamente de la siguiente manera. Emergencia es cuando hay un evento, una situación que requiere del apoyo de los sistemas de respuesta locales. Por ejemplo, un accidente de tránsito en una esquina, un atropello. ¿Ok? Después, Perfecto. cuando imaginamos que este mismo accidente de tránsito, imaginamos que este atropello se transformó porque uno de los vehículos involucrados era un camión que transportaba hidrocarburos, que transportaba benzina, parafina, lo que sea, y se produce un gran incendio, y para ese gran incendio, para apagar ese gran incendio, se requiere que vengan equipos de respuesta de emergencia de las comunas de al lado o de las provincias de al lado. Y ahí estaríamos hablando de un desastre, por ejemplo. Imagínate que Mm, esto sigue aumentando y se requiere una cantidad de espumógeno, o sea, espuma, para poder apagar ese fuego, que no está en Chile. ¿Ah? En Chile tenemos, no sé, estoy inventando 1000 litros de espuma y para ese incendio se requieren 3000 litros de espuma. Entonces ahí Argentina nos manda espuma, Perú nos manda espuma, Bolivia nos manda espuma, y ahí cuando estamos activando redes internacionales se habla de que ya es una catástrofe. Vale decir que el sistema nacional no es capaz de responder ante ese evento. Ahora, esto desde la perspectiva de protección civil. Desde la psicología, desde la perspectiva jurídica, son distintas definiciones, pero esta es una sobre la que hay bastante consenso y bastante sencilla, digamos. perfecto. O sea, ahí da unas pistas un poco de conceptos como para entender distintas situaciones que podemos estar viviendo. Y hoy en día estamos frente a la situación del COVID-19 y cómo, dónde calzaría desde tu punto de vista la situación que estamos viviendo. Me estás... Perdón, Sí. Humberto, antes de que estaban comentando que efectivamente hay corte de agua en la comuna de Puente Alto, que ahí como para pasar el dato que se suma un poco a esto que estamos hablando. Eso, eh, Perfecto, perfecto. Mira, me estás proponiendo un desafío, porque probablemente la pregunta que me haces incluya una de las evaluaciones que tenga que hacer en los cursos de psicología de emergencia que habitualmente impartimos. mira, Si aplicamos esto, si aplicamos esta definición a lo que está sucediendo ahora, sin duda que sería una catástrofe. Sin duda que sería una catástrofe desde por lo menos la perspectiva de protección civil, ¿sí? Porque es necesario que estemos pidiendo apoyo a otros sistemas que están muy por fuera de nuestro sistema, en este caso otros países, para poder dar respuesta al requerimiento. ¿Ok? Ahora, mm, estas son definiciones que vienen como le digo, del mundo del derecho, el mundo de la protección civil, el mundo de la psicología. Tiene algunas particularidades, ¿sí? Y aquí las particularidades son en la medida de lo humano. Yo siempre coloco este ejemplo cuando me toca hacer clase con un hormiguero. Imagina lo siguiente. Imagina que tú estás en el jardín de tu casa, antes que te corten el agua, lo que me estás diciendo tú, claro, estás en el jardín de tu casa y estás regando el jardín y dejas puesta la manguera en el jardín. Porque sonó tu teléfono y te fuiste a conversar por teléfono, te fuiste a caminar y dejaste la manguera puesta del jardín. Y eso hace que el jardín obviamente comience a llenarse de agua, se comience a inundar, comienza a subir el agua y llega un momento en que esto es un evento de subida de agua. Ahora, ¿eso mm, sería una emergencia, un desastre o una catástrofe? Y la respuesta es, bueno, una respuesta inicial es que alguien puede decir, bueno, según lo que recién me dijiste, eso es una emergencia.
Porque no es necesario que venga apoyo internacional, no es necesario que venga apoyo extranjero, no es necesario que vengan de la comuna al lado a secarte la casa, tú lo vas a poder hacer. Es una emergencia. Sí, Sí, es correcto, pero es una pregunta tramposa. Porque yo cuando hago la pregunta estoy partiendo del supuesto que lo estoy viendo en función mía. Pero para las hormigas o para todos los insectos que viven en ese jardín, sin duda que va a ser una catástrofe. Con esto, que es lo que estoy ilustrando, que cuando hablamos de psicología de emergencia, cuando hablamos del estudio del comportamiento humano en situaciones de emergencia o desastre, debemos considerar la mayor cantidad de perspectivas posibles. Para mí puede ser una emergencia, incluso menos que una emergencia, pero para las hormigas que están ahí puede ser una verdadera catástrofe. Esto es una analogía, ¿ah? Porque habitualmente sí, nosotros perdemos esa percepción y todo lo usamos en la medida de lo propio. Pero nos olvidamos que cuando estamos frente a una emergencia, un desastre, por ejemplo, puede ser un atropello en la calle o un siniestro de tránsito, quizás para los organismos de emergencia que van a responder, esto es un procedimiento más, si no hay herido o cosas así. Pero para la persona que está dentro del vehículo y que vio cómo el camión le pasó por encima, puede ser una verdadera catástrofe. O sea, sus mecanismos individuales de respuesta se ven colapsados. No sé si me explico. sí. Sí, sí, absolutamente interesante porque nos permite pensar un poco la situación en la que estamos y efectivamente si esto que estamos viviendo en algún momento podría pasar a, entendiendo como tú lo dices, a una catástrofe, o sea que el sistema de salud, por ejemplo, llega a colapsar a tal manera, y solo estamos hablando de salud porque hay otras áreas, el sistema de salud pueda colapsar a tal punto de que quizás eh, tengamos que requerir ayuda externa, no sé. Sí, 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 va a depender de la perspectiva. Sí, sí, o sea, podríamos decir que, o sea, podría pasar lo que tú estás diciendo, pero también estamos en un contexto donde todos los países están igual, ¿sí? Entonces Ah, podríamos, claro, y de otra perspectiva podríamos traer aquí a un abogado y el abogado nos podría decir cuándo va a ser catástrofe, cuándo va a ser un cataclismo, una calamidad pública. Por ejemplo, la ley chilena habla de calamidad pública. Entonces, se ocupan muchos conceptos que ah, se utilizan desde distintas perspectivas, ¿sí? Lo que a nosotros sí. nos interesa desde la Sociedad Chilena de Psicología de Emergencia es poder compartir, digamos, no solamente los conceptos, sino que también las herramientas, las cosas que se pueden hacer, porque hay cosas que se pueden hacer para poder mitigar esto. ¿Mm? Mm, eso, y un poco, me imagino que ustedes ya llevan, el 2004 se fundó la Así es. sociedad, es cierto? Entonces, ¿cómo han tenido oportunidad de poder pensar este tipo de situaciones? ¿Y por dónde se podría comenzar? Bueno, ya estamos en medio de esto, ¿por cierto? Entonces, ¿qué- Sí, muy ¿por claro. dónde empezar? Efectivamente, la SOCHPED, la Sociedad Chilena de Psicología en Emergencias y Desastres, organización a la cual represento en esta entrevista, se funda el año 2004, producto de que ya había un grupo de psicólogos que veníamos interesados en formalizar esta área del trabajo. Cuando me refiero a formalizar esta área del trabajo, me refiero al estudio del comportamiento humano antes, durante y después de eventos potencialmente traumáticos, como por ejemplo emergencias, desastres, catástrofes, pero también robos, asaltos, incendios. Por eso que a todos estos eventos, que en corto les llamamos eventos, el nombre correcto en largo debería ser eventos potencialmente traumáticos. Y no eventos traumáticos por sí mismos, porque ningún evento tiene la capacidad de ser traumático por sí mismo, dado que ese evento interactúa con mis vulnerabilidades. Vale decir, el evento, la amenaza, interactúa con la vulnerabilidad. Entonces aquí ya hay algunas conclusiones básicas con respecto a lo que me estabas preguntando. Lo primero es que Mm, la psicología de emergencia es una especialidad que se preocupa de estudiar y de hacer trabajos antes, durante y después. Habitualmente a nosotros nos llaman y nos dicen, oye, pasó tal evento, tal emergencia, necesito que nos ayuden. La respuesta inmediata es, bueno, actúa, o sea, pone en marcha el plan que tú preparaste antes. Y la respuesta lógica es que nos dicen con alta frecuencia, nos dicen, bueno, es que nosotros no teníamos un plan. Bueno, ahí cometiste un gran error. Para poder mejorar, o sea, se ha visto que la mejora del comportamiento humano, tanto de manera individual como colectiva, en situaciones de emergencia y desastre, debe comenzar desde el antes. Debe comenzar en ejercicio de preparación, planificación, selección de equipos, entrenamiento de equipos, etcétera. ¿Mm?
Y después, perdón, No, dale, termina y lo que... después vamos recién al durante, que es la etapa de respuesta, ¿sí? Y la etapa de respuesta se prolonga más o menos hasta la hora 72. ¿M? Y después viene el después, valga la redundancia. Después de la hora 72 viene el después. Esta hora 72 que digo yo es una división más bien pedagógica, para poder hacer divisiones, pero en realidad son ciclos. ¿M? Entonces la psicología de emergencia tiene herramientas que se aplican antes del evento, durante el evento y después del evento. Y no solamente durante, que es un error que comúnmente aparece en las personas, digamos. ¿Sí? ¿Ahora estaríamos en el durante en esta situación del COVID-19 o ya estamos en Bueno, el después? una vez te llevo el ejemplo de la hormiga. ¿Desde qué perspectiva? Claro, Por ejemplo, desde la perspectiva de aquella familia que lamentablemente ya ha perdido un ser querido, podríamos hablar del después. Desde la perspectiva de una comunidad que por primera vez se va a meter en una cuarentena en 24 horas más, en 26 horas más, sí, pues. va a ser el antes. Desde una comunidad que ya está en cuarentena o desde un servicio, por ejemplo, desde los emergencistas que trabajan en un servicio hospitalario que ya está colapsado, están en el durante. Entonces, no existen absolutos, porque si yo trabajo con absolutos voy a cometer errores. Si yo trabajo con absolutos voy a cometer errores. Por tanto, en psicología de emergencia, nosotros debemos ver cuál es el tiempo en el que está la persona con la que voy a trabajar, o el equipo, el sistema con el que voy a trabajar, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus vulnerabilidades, cuál es el ciclo del desastre en el que está inmerso, y en función de eso armar un programa específico. En el año 2009, 2008, por ahí se propuso un modelo cúbico de intervención, donde lo que se hacía es que se proponía la respuesta a 3 preguntas. Y estas 3 preguntas son: ¿con quién vamos a trabajar? ¿Cuáles son los equipos? ¿Cuáles son las personas? Ejemplo lo que te acabo de señalar. ¿En qué momento vamos a trabajar? Antes, durante y después. ¿En qué momento el ciclo de manejo del riesgo? ¿Y con qué nivel de profundidad? Esas 3 preguntas son básicas para poder diseñar e implementar un buen programa en psicología de emergencia. O sea, Humberto, frente a esta situación, qué interesante lo que estás diciendo, porque uno suele decir, Chile está en esta situación, estamos en una, no sé, catástrofe, por ejemplo, y uno generaliza, como que todos estamos igual, y lo que tú estás mencionando es que efectivamente depende del lugar, de la zona, ¿cierto? No sé, pues mi hermano vive en Chiloé y está en otra situación distinta a la de Puente Alto, o no sé, pues Santiago Centro. Entonces, qué interesante, nos invita a pensar, a mirar según la comunidad, es el impacto que ha tenido, el nivel de impacto que ha tenido. Sí, claro, eso es. No hay nada más injusto que tratar como iguales a quienes no lo son. ¿Sí? Y hay otra frase que yo siempre utilizo, que cuando, por ejemplo, hablamos medicina, en medicina un apéndice se opera muy similar aquí en Australia, en Estados Unidos, en distintos lugares, digamos, porque la anatomía humana es muy similar. La anatomía humana tuya, mía, de la gente que nos está viendo, escuchando, es muy similar. Tiene algunas diferencias, probablemente tú tienes un poco más de pelo que yo, digamos, ¿sí? Pero es más o menos similar. Sin embargo, la anatomía psicológica, la anatomía del contexto psicosocial es muy, muy, muy distinta. Entonces, un buen trabajo de intervención de respuesta, por lo menos en el ámbito de la psicología de emergencia y en toda la psicología en general, parte por conocer muy bien cuál es la anatomía psicológica de la persona, si estoy en lo individual, y cuál es la anatomía social, si estoy en un grupo, en un colectivo, digamos. De todas maneras, bueno, ahí saludar a una persona, Lucila, ahí manda saludos. Yo te creo, guacha, que un gran canal ahí canal de grandes amigas, dicen no estar, supongo dicen no estar preparado ni emocional ni físicamente. Bueno, ahí tomar ese comentario, un poco el impacto emocional, físico, ¿cómo lo ven ustedes, la salud mental, ¿cierto? En todo esto. Muy bien, mira. Sí, perfecto. Mira, lo primero es señalar de que hay aquí algunos sesgos. Y estos sesgos vienen desde nuestra formación o desde la publicación en los medios, no sé, en realidad no sé dónde vienen, pero están. Y los vamos a desmitificar.
siempre se dice nosotros tenemos que hacer contención emocional. La respuesta emocional de las personas es importante. Las emociones son relevantes. Esta persona está descontextualizada emocionalmente. Sí, es verdad. Pero resulta que las emociones son solamente uno de 5 elementos que al menos tenemos los seres humanos. Y en situaciones de emergencia y desastre aparecen y tenemos que hacer caso a todas ellas. ¿Okay? Las emociones son relevantes y los seres humanos afectados por eventos potencialmente traumáticos podemos sentirnos ansiosos, con miedo, con incertidumbre, con tristeza, con melancolía, con mal humor, etc. Eso está en la esfera de la emoción. Pero también estos eventos afectan la esfera de lo físico y de repente aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria y comienza el sudor de manos y tengo problemas para dormir o tengo problemas para despertar y comienzan los dolores musculares. Y comienzan las diarreas, y comienzan las cefaleas, ¿te das cuenta? Entonces, no es solamente emocional, sino que también es físico. Pero no es solamente ni físico ni emocional, sino que también es conductual. Y basta con que uno ve de repente a alguna persona que está afectada en una situación de crisis y está corriendo alrededor de todos lados, no sabe qué hacer, corre para allá, corre para acá, grita para todos lados, afecta a su conducta. Una hipoactividad también puede ser una persona que se quede congelada, que se quede así congelada. Sí. ¿Okay? Entonces, también hay un aspecto conductual. El cuarto elemento es el cognitivo. Se ha visto que personas expuestas ante eventos potencialmente traumáticos también generan cambios en sus cogniciones, aunque sean de manera inmediato-temporal. ¿Sí? Se genera dificultad para hacer tareas que antes hacían de manera muy sencilla. ¿Sí? Yo cuando trabajo con personas, por ejemplo, les digo hacer el siguiente ejercicio. Mira, como la concentración, por ejemplo. En la concentración, justamente, sí. Dificultad para concentrarse, pérdida de habilidades, lentitud en la comprensión. Y el quinto elemento son las relaciones interpersonales. Todo esto afecta a las relaciones interpersonales. Genera un incremento de los conflictos personales, una reducción de las relaciones íntimas, aumento de la desconfianza, sentimiento de sobreprotección, abandono. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que hacer contención emocional, ok, vale, pero ¿qué pasa con los otros 4 elementos que nos configuran como seres humanos? Las investigaciones han mostrado que las personas afectadas por eventos potencialmente traumáticos se afectan en estas 5 esferas. En lo cognitivo, lo conductual, lo físico, lo interpersonal y también lo emocional. Entonces, los mecanismos de respuesta deben apoyar esas 5 esferas y no quedarnos con uno que son las emociones. O sea, qué orientador lo que tú estás diciendo, claro, porque uno tiende a pensar en las emociones, porque la gente, los equipos de salud, por ejemplo, mencionan el tema emocional, cómo se ven afectados y afectadas por la carga, no sé, por los equipos que están atendiendo a gente contagiada con COVID-19. Por ahí hay un comentario, Marisa dice, ¿cuánto estimas que aumente la prevalencia de trastornos de salud mental ansiosos, del ánimo, traumático, entre otros, entendiendo que estamos en un escenario nunca antes visto e investigado? Sí, mira, y ocupo la última parte de la pregunta de Francisca, me decía, ¿o no? ¿Sí? Marisa. De Marisa, ocupo la última parte de la pregunta de Marisa, justamente para señalar de que no hay estudios de esto es inédito. Entonces, cualquier cosa que yo les diga de aquí en adelante es una extrapolación, es tratar de aplicar a algo que nunca ha sucedido datos que conocemos. Pero les voy a compartir cuáles son los datos que conocemos desde otros eventos, ¿ok? Los datos que conocemos dicen que una gran cantidad de personas no solamente va a superar esta situación, sino que va a salir fortalecido de ella. En general, muy en general, cuando empezamos a analizar muchos metaanálisis, ¿ok? Nos damos cuenta que todos ellos coinciden en que los seres humanos tenemos una capacidad innata de recuperación espontánea frente a eventos potencialmente traumáticos, incluso de respuestas resilientes, ¿vale? La mayor parte de las investigaciones coinciden en que la mayor parte de los afectados por eventos potencialmente traumáticos, como lo es esto, van a salir fortalecidos de la situación o van a superar la situación. Sin embargo, va a haber un grupo que puede ser pequeño, mediano, que sí que va a necesitar ayuda individual, sí que va a necesitar un apoyo específico, ¿ok? Sabemos que son la menor parte, pero no por ello hay que pasarlo por alto.
Ahora, este patrón de hasta qué punto es la mayor parte o la menor parte va a depender de cómo hagamos la pega, en definitiva. Lo estoy diciendo muy chileno, digamos. Si hacemos Sí, la sí. pega mal, si hacemos la pega mal, quizás vamos a hacer que los números varíen hacia el mal sentido, vale decir que la mayor cantidad o una gran cantidad de personas requiere un apoyo individual. Si hacemos la pega bien, vamos a variar en el sentido de que una menor cantidad de personas requiere un apoyo individual y esa cantidad de personas que requiere un apoyo individual probablemente evolucione hacia algún trastorno del espectro traumático. Espectro traumático. Nosotros siempre decimos en la tele, de repente dicen, se estima que el 20% de la población va a sufrir trastorno de estrés postraumático. No, eso es equivocado. Porque tenemos que hablar del espectro postraumático. En el espectro postraumático hay varios trastornos. Trastorno de estrés agudo, puede haber una depresión, una somatización, un trastorno de abuso por sustancia, puede haber incluso alguna agresión, ¿sí? Que abajo haya un trastorno de estrés postraumático o algún otro trastorno. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos en general. O sea, la perspectiva es buena, tenemos una capacidad de recuperación espontánea, pero depende de cómo lo hagamos. Y aquí yo siempre hago una analogía con las heridas físicas. Si yo me corto, si yo me hago un corte con un cuchillo, ¿sí? Y me lavo la herida y no la expongo a infección y la dejo ahí, probablemente va a cicatrizar y no va a tener ningún problema. Pero si yo le echo una crema, le echo aceite, me la empiezo a hurgar, me la empiezo a abrir, no me lavo la herida, le echo, propongo a que se infecte, no estoy atento cuando se empiece a infectar, probablemente esa herida nunca va a sanar. ¿Sí? En ámbito psicológico sucede algo similar. Como en el fondo, claro, cómo evitar que eso, cuando habla de postraumático, en el fondo abordarlo a tiempo para que no se transforme en algo más complicado, de Exacto, alguna manera, ¿no? tal Sí, cual. no, Sí. interesante ahí, interesante imagen la que planteas ahí. En algunos comentarios, los leo, dice Marisa, salud mental pública está colapsada, las fundaciones y universidades nos estamos haciendo cargo, pero estamos viendo un incremento diario. Eso por un lado. Y lo otro es, Jovi dice, buenas tardes, te cuento, trabajo en una comunidad terapéutica de adicciones. ¿Cuánto crees que pueda subir el consumo de alcohol y drogas? Churra. A ver, las investigaciones nos dicen que evidentemente va a subir. O sea, perdón, no que va a subir, yo creo que ya ha subido. Yo creo que ha Mm, subido. Y ojo, para que suba no es necesario que digamos o pensemos que solamente las personas que consumen son alcohólicos o drogadictos, digamos, ¿sí? En el cambio de patrón de comportamiento de la vida, ya algunos han incorporado, digamos, más o menos consumo de distintos productos, no solamente alcohol, digamos, de chocolate, dulce, no sé si me explico. sí. Este cambio de hábito, para las comunas, para quienes están en cuarentena, implica también un cambio, una rehabituación de sus hábitos de consumo habituales. O sea, por ejemplo, si cuando estaba en la oficina no almorzaba con una copa de vino porque tenía reuniones, porque estaba en la oficina, porque no se prestaba, ahora que estoy en la casa, ¿por qué no, digamos? No sé si me explico. Mm, Entonces, exacto. es un cambio de rutina, es un cambio de hábitos. ¿Mm? Exacto, bueno, y lo que tú mencionas es muy cierto, está el consumo de sustancias, cómo aumenta, bueno, muchas veces se asocia siempre al tema de los tiempos libres, como, bueno, no sé qué hacer, antes si el trabajo me ayudaba como una terapia, ahora que no estoy trabajando, claro, empiezo a pensar y a ocupar ciertas sustancias, o puede ser comer más para ocupar ese tiempo. Entonces, como dices tú, hay un cambio en la rutina que nos lleva Claro, a esto un poco, ¿cierto? exacto. Bueno, interesante eso que mencionaba Marisa también de cómo universidades, fundaciones se han hecho un poco cargo del tema de salud mental. Y esto, bueno, pareciera que estamos como que aumentaron los casos, siento, del contagio y como que hay una sensación entre el cansancio y de en qué momento esto va, va, va a pasar. Eh, pero junto con eso, Humberto, te quería preguntar, se dice desde lo que uno ve, el trabajo de Sochpet, por ejemplo, y el tema de emergencia, desastre, catástrofe, que todo abordaje en todo abordaje es necesario realizar un trabajo en red, ¿cierto? Como de articulación entre instituciones, entre la comunidad. ¿Cómo enfrentamos esto? La gran crítica que se le ha hecho al gobierno y a otras instituciones es que eso no se ha articulado de buena manera. ¿Qué impresión tienes tú al respecto?
Mira, no tengo más antecedentes, no tengo antecedentes en detalle que me permitan dar un juicio con certeza, digamos. Solamente me he enterado muy poco por los medios. Realmente hemos estado muy ocupados. Desde todos los desastres que han ocurrido, digamos, desde el 18 de octubre, nosotros hemos estado muy ocupados tratando de transmitir, tratando de entregar herramientas a la población, a los colegas, para que puedan también trabajar de mejor manera. Lo que sí te puedo señalar es de que efectivamente es necesario y es conveniente hacer trabajo en red, y no solamente en el ámbito de salud mental, sino que en cualquier ámbito, digamos. Claro. Y para tener estos trabajos en red, sin duda que antes hay que establecer las confianzas que permitan establecer lazos de cooperación. Eso es de la psicología de toda la vida, digamos, de estudio de toda la vida. En lo que respecta a Sochped, nosotros no somos una organización que responda ante eventos. No tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Ok? Entonces nos hemos definido hacer pocas cosas, pero tratar de hacerlas bien. ¿Cuáles son las pocas cosas que hemos hecho? Básicamente difusión, participación en actividades como la que tú nos invitaste, generación de videos que están publicados en nuestra página web. En nuestra página web hay muchos artículos, hay mucho material que frecuentemente se puede revisar. Digamos, hay una sección específica para emergencia y desastre, hay una sección específica para ayuda a cuidadores, ayuda de cuidadores de niños, para niños ancianos, para jóvenes, para adolescentes, etcétera, digamos. Pero también no nos hemos podido quedar afuera de las grandes catástrofes que han ocurrido en Chile. O sea, la catástrofe forestal del 2017, el terremoto del año 2010, la explosión de la calle Serrano, suma y sigue. Una serie de eventos. Y ahí lo que hemos hecho, y aquí es donde voy a enganchar con tu pregunta, es que hemos establecido vínculos con otras organizaciones. Otras organizaciones cuyo know-how, cuya estructura, cuya forma de trabajar, cuyo sentido, cuyo objetivo, cuya pertenencia es distinta a la de nosotros y complementaria. Y con ellos hemos hecho colaboraciones, digamos. Me recuerdo, por ejemplo, el terremoto del año 2010. Nosotros diseñamos contenidos para capacitar a equipos voluntarios, y eran otras organizaciones las que mandaban estos equipos voluntarios a las zonas afectadas sur de Chile para poderlas entrenar correspondientemente, digamos, ¿okay? Entonces, en ese sentido, es muy necesario ese apoyo y trabajo en red. Y de hecho es uno de los elementos que se promueve y que se recomienda en situaciones de emergencia y desastre, eventos potencialmente traumáticos. Sí, ahí sugieren, justamente mencionabas que en la página de Sochped ahí está un diverso material para poder revisar, especialmente en esta situación en la que estamos viviendo, www.sochped.cl. Ahí la anotaron y pueden encontrar todo este material. O sea, con lo que tú dices, de ahí se me dice que apoyan a ONG, psicólogos voluntarios de Chile también, agradecen y yo pensaba que bueno sería el poder promover más ese trabajo que ustedes de Sochped han hecho de realizar vínculos, y cómo también el gobierno ver en eso una oportunidad. En el fondo que estaba el colegio médico ofreciéndose, las universidades ofreciéndose, pero parecía que estaba como muy cerrado, ¿cierto? El aceptar esa ayuda. Mira, lo que se ha visto, a ver, lo que he visto yo en otros eventos, en otros desastres, es que en Chile existen muchas organizaciones que ayudan, muchas organizaciones que tienen voluntariado, pero existe una baja coordinación de esa organización. Entonces yo quizá he hecho de menos un poco a algunas agencias del Estado que pueda coordinar esto. Me acuerdo que para el último desastre, si no me quiero equivocar, no sé si fue la catástrofe forestal, me da la impresión, surgió una organización que agrupaba a otras organizaciones. Si no me equivoco, era Movidos por Chile. No sé, pueden ser ellos. ¿Por qué? Porque, fíjate, lo que sucede es lo siguiente, y aquí quiero distinguir entre el voluntarismo y el voluntariado. Voluntarismo y voluntariado. ¿Qué es el voluntarismo? Ustedes lo pueden buscar en la RAE. Colocan voluntarismo, RAE, en Google. El voluntarismo es una actitud en la que yo coloco el deseo porque las cosas se cumplan más que las posibilidades reales porque se cumplan. ¿Sí? O sea, ojalá que esto suceda, o sea, ojalá que esto, ¿sí? O sea, mi deseo porque esto salga bien está por sobre mis cosas reales. Necesitamos el deseo de que esto se cumpla, pero necesitamos hacer la pega, necesitamos hacer cosas reales. ¿Ok? O sea, en desastres no necesitamos voluntarismo.
En desastres, el voluntarismo genera algo que se llama el segundo desastre, genera daño. ¿Sí? Esto es lo que nosotros le explicamos a nuestros alumnos. Imagínense que nosotros tenemos un grupo de personas que está muy bien intencionadas y me dicen, oiga, profe, ¿sabe que yo quiero ir a trabajar al terremoto a Dichato? Ah, perfecto, muy bien. Cuénteme, ¿qué va a ir a hacer? Ah, no sé, pues yo voy a ir a ayudar allá a lo que pueda hacer, pues. Ya, ¿qué agua va a llevar? No, yo voy a llevar el agua aquí y muestran su botellita, el agua de mi botellita aquí, pues. Ya, ¿qué es lo que va a comer? No, pues yo llevo un sándwich y ya voy a comprar algo. Ya, ¿dónde va a dormir? No, ahí yo buscaré, no sé, para algún hotel, alguna residencial. O sea, si tú te das cuenta, esa Claro. persona es un voluntarista. Tiene muchos buenos deseos, pero no tiene soporte mínimo de agua, de techo, de comida, no sabe con quién se va a relacionar allá, no sabe lo que va a hacer, no sabe absolutamente nada. Nosotros tenemos un artículo en Sochped donde habla un psicólogo de Dichato y describe cuál fue el daño, trata de magnificar el daño que hicieron los voluntaristas al ir particularmente a Dichato. Si ustedes colocan en Google Sochped, psicólogo Dichato 27F, buscan por esas claves, ahí les va a aparecer el artículo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Voluntariado. El voluntariado es distinto al voluntarismo. El voluntariado es una acción que hago yo de manera voluntaria. Pero en el momento que soy voluntario me estoy comprometiendo con una misión, me estoy comprometiendo con un objetivo. Y tengo que cumplir esa misión y ese objetivo. Digamos, y tengo que cumplir estándares. O sea, hay que hacer la pega en definitiva. Mm. Perdón por No, extenderme, pero yo me apasiono con estos temas. no, interesante distinción porque de hecho yo no la conocía, entonces creo yo que nos ayuda a entender un poco o bastante la situaciones de este tipo y estos deseos de ayudar que son bien frecuentes, eso pasa mucho, y cómo estos deseos de repente pueden quizás entorpecer más que de repente ayudar o dificultar, digámoslo así. Humberto, estamos al final ahí de Movidos por Chile, dice en la organización que reúne muchas fundaciones y ONG. Y también está la Coordinadora de Organizaciones Sociales, el COS, que trabaja con el Ministerio de Desarrollo, pero está muy mal coordinada. Bueno, ahí están comentando también interesantes datos para ir hablando de este tema. Humberto, muchas agradecerte tu presencia y, no sé, algo ya para cerrar, un minuto ahí para comentar lo que quieras. Sí, para cerrar, bueno, a ver, comentarles que la psicología de emergencias es una nueva especialidad. Requerimos formarnos en esa área. No cualquier psicólogo puede estar entrenado, ni siquiera salir de la universidad y sabiendo temas de psicología, emergencia y desastre. Nosotros promovemos de que en todas las escuelas de psicología, dado que vivimos en Chile y no vivimos en Suiza, digamos, y dado que tenemos la cantidad de desastres que tenemos, terremotos, inundaciones, aluviones, erupciones volcánicas, etcétera. Nuestra propuesta es que todos quienes trabajen en el ámbito de la salud mental o la salud comunitaria, en el ámbito de la salud de las personas, deberán tener alguna noción mínima de emergencia y desastre, digamos. ¿Por qué? Porque siempre llega el momento que nos van a decir, bueno, tú eres psicólogo, tú eres periodista, tú eres lo que sea. ¿Qué es lo que hacemos cuando llegue el desastre? Decirles que es una nueva especialidad, decirles que Sochped ya tiene 16 años, desde el año 2004 que estamos trabajando en temas de difusión y de extensión de este tipo de iniciativas. Y nada, cuidarse, seguir las recomendaciones que están diciendo las autoridades. Esto es un evento muy complejo, nunca antes visto, y la única forma de salir adelante es salir unidos, digamos, ¿ok? Infórmense por los medios formales y les dejo la página web de Sochped donde también pueden encontrar bastante material que les puede ser de ayuda. No, no, muchas gracias. Ahí la vamos a compartir, www.sochped.cl, y también por nuestra página ahí, a Desalambrar la Salud Mental. Te podemos tener en una próxima entrevista también en el Desalambrar la Salud Mental, ahí más adelante. Sí, claro, encantado, total. Ya aprendí a utilizar el Instagram, así que también he aprendido algo el día de hoy. Oh, ¿Viste? Nada, todo viene con un valor agregado, ¿te das cuenta? exacto, ¿no? Muchas gracias, Humberto, y a toda la gente que estuvo participando, y bueno, nos veremos en otro momento entonces. Que te vaya muy bien. Gracias por la invitación. Igual. Chao, chao. Chao. Bueno, qué interesante ahí conversación con Humberto de Sochped, quien ahí nos estuvo comentando respecto a todas las iniciativas que se están
o cómo se está pensando un poco esta situación y para poder continuar, ¿cierto? Ahí, enorme exposición, dice su Farías, sí, excelente, y a seguir pensando al respecto. Vamos a estar ahí en este programa en YouTube, ¿cierto? Va a estar en el podcast, iVoox, ahí pueden buscar por el canal a Desalambrar la Salud Mental y para que puedan tener acceso nuevamente y difundir esto. Francisco, ¿estás ahí? Sí, ya estamos Sí, conectados. sí, te vemos en negro, no sé si te Estoy vuelvo a negro. invitar. Dale, Sí, sí, sí. Te voy a volver a invitar, ¿ya? dale, dale, dale. Ya. Y bueno, ahí para que puedan, estamos dejando el dato de que en YouTube, como les decía, y en el podcast, para poder difundir todo esto lo más posible. Eso pues, eso también si tienen las opiniones y todo eso, muy, muy interesante ahí conocerla. Ahí te estamos viendo. ¿Sigo negro? Sí, no, te ves ahí con un pelo envidiable, te envidio demasiado. Cuéntanos, Francisco, ¿qué impresión te quedó de esta conversa? Se escucha bien, se ve bien. Todo bien, todo bien. Ya, ok. Iluminación, perfecto. Maquillaje. Bueno, voy a entrar. ¿Ah? Bueno, Dale. nos estaban preguntando delante que iba a haber corte, ¿cierto? En Puente Alto. Un corte de agua. Sí, iba a haber un corte de agua en Puente Alto y ahí era la duda que se había, eran las consultas que estaban preguntando acá las personas que estaban conectadas con nosotros y sí, efectivamente hay un corte de agua en Puente Alto y lo voy a leer de su mismo Twitter, de Aguas Andinas. Dice, atención para quienes no han podido acceder al mapa, la interrupción se aplicará al sur de Domingo Tocornal, entre calles Nocedal de Puente Alto y Los Granados de la Pintana, desde las 21:30 horas y hasta la madrugada de mañana. Recordamos juntar 15 litros de agua por persona. Por persona. Por persona, eso es lo que, y también hay un mapa, pero no lo puedo subir. Pero yo creo que en Canal 45 ya las personas que están coordinadas y que están detrás de esto ya tendrán la información arriba. Pero está en el Twitter, por si acaso, De de todas Agua Andina. maneras, ahí, sí. Excelente información para que se haga una idea. No, está ahí y para que se haga una idea, sin 15 litros, o sea, un estanque más o menos de una taza de baño es como 5 litros, creo, más o menos. Entonces, para que se haga una idea, ¿cuánto sería 15? Oye, sí, para que la gente vaya juntando agua y no vaya a tener problemas para más adelante. Querido, muy buena entrevista, me pareció redonda, redonda y me quedo dando vuelta esto del voluntarista y voluntariado. Y lo asocié Sí. inmediatamente con el caballero, el señor Piñera. Quería situarlo en uno de estos dos conceptos. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? ¿Será Se me vino a la voluntarista o cabeza de inmediato. voluntariado? Lo empecé a analizar, toda la historia que hay detrás de esto, qué es lo que quiere ahora en este momento, a pesar también de que yo lo veo también desde un punto comunicacional fuerte, ¿cachai? Donde Mañanich sí ha ganado fuerza con su postura, su parada también. Y no, me pareció muy interesante la entrevista. Como te digo, me quedo dando vuelta la idea del voluntarista, voluntariado, también el modelo cúbico, que me gustaría que a las personas que no les quedó claro, y a mí me perdió un poco, si nos pudieras explicar un poquito ese concepto de modelo cúbico, que equivale a tres preguntas, que está Ahí, interesante. ahí no, yo me perdí porque no recuerdo Ya, ese no importa. concepto como tal. Ya, Ya, no, pero ahí lo podemos vamos, volver a lo investigar. vamos, lo vamos a subir y vamos a explicar. Sí, En el próximo episodio podemos hablar del modelo cúbico. Y también me pareció muy interesante lo que dijo, porque también se ha hablado mucho de la parte emocional, pero hay cuatro elementos más que también quedan volando, mm. Sí, exacto, pues habló como el de la conductual, parte como las relaciones cognitiva, conductual, interpersonales, y lo conversábamos ayer, lo ojo, físico. que como que ahora está. Sí.
Alejandro, Mm. Sí, o sea, Alejandro, ¿me había escuchas bien? unos problemas ahí sí, había unos problemas de conexión, Vale, pero bueno, nada terrible. Eh, vale. pero sí, bueno, toda esta situación no sé, ahí está. Sí, no se escuchaba, pero toda esta situación en el fondo ¿Me nos escucháis? invita a ¿Me repetir. escuchan bien? Se escucha bien, se escucha bien. ¿Sí? Sí. No, claro, en el fondo como toda esta información nos invita a pensar y a repensar la situación o sea, el momento, ¿cierto? Que estamos experimentando el COVID-19, cómo analizarlo, ¿cierto? Que se dice que todo el país estamos en la misma, pero hay zonas que claramente no están viviendo la situación de la misma forma, ¿cierto? Entonces, importante recordar o releer esta entrevista nuevamente. No, está muy interesante. Está la posibilidad de volverle a escuchar porque está bueno. Está justo en un momento preciso en que más de 38 comunas van a entrar a cuarentena. Estamos hablando de que se van a ir a más de 6 millones de personas confinadas. Está en un escenario bastante complejo en el cual también por la vereda del frente, como lo decía en su momento, estamos hablando de que hay una situación económica compleja Sí. y pareciera que me voy a quedar sin batería. Cada, Pareciera que me voy a cada quedar día sin... se pone Estoy compleja. al límite. Hay una estoy en un escenario muy complejo en este momento. Ya, pues entonces, Pero bueno, bueno, estamos justo en el cierre del programa. que amigos Eh, míos, todos los que estuvieron en esta oportunidad, todos los que siguen conectados, gracias por todo, cuídense. Estamos para aquí conversar de los temas que marcan un poquito la agenda, conversar de todo. de todas maneras, no, saludo a Lira ahí que se conectó y no hay conciencia todavía, dice Carlos Hernández, y así suma y sigue, estamos en esa situación. Así que muchas gracias por en otro capítulo de acá en Canal 45, de Desalambrar la Salud Mental. Nos pueden buscar ahí en Facebook también nuestro canal, también que sigue en Canal 45. Y nos veremos la próxima semana con un nuevo tema con el cual podemos reflexionar. Que estén muy bien. Chao, chao.